con la chispa adelantada. Muy bien, vamos a disponernos para el acercamiento a la palabra del Señor. Oremos. Padre, yo quiero en esta hora darte gracias por tu palabra. La has dado para muchas cosas en nuestra vida, Dios, para soporte, alimento, instrucción, tantas cosas. Yo te doy gracias por los hermanos que están aquí en este momento atentos a tu palabra, Señor. Oramos también por quienes han tenido dificultades, no han podido estar con nosotros. Oramos por quienes están sufriendo diferentes situaciones de salud. Padre, en tus manos nos ponemos. Oramos por quienes tienen desánimo también, Dios, para que tu Espíritu les avive y les levante, y así cobren el camino, busquen de ti, Padre Santo, y celebren en comunidad. Estamos celebrando juntos, oh Dios. Bendice este tiempo, Padre, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pasado lunes que estuvimos reunidos con el liderazgo, con el consistorio, orando por la iglesia, por nosotros también. En un primer espacio propuse un pasaje para lo que llamamos orar la palabra, orar alrededor de la palabra. Y en ese tiempo yo pude comprobar lo que enseñamos en los expositores, que la oración de la palabra es la exégesis del Espíritu, donde podemos ser nutridos por la palabra, ser guiados por el Espíritu Santo, ser iluminados. Y fue así como pensando que de pronto íbamos a orar tal vez unos minuticos alrededor del pasaje. La verdad es que se nos fue casi 45 minutos orando solamente alrededor de la palabra y escuchando cómo el Señor le daba a cada uno riqueza. De ese tiempo realmente recibí inspiración para retomar el pasaje y exponer algo alrededor de él. Y se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Capítulo 14 del Evangelio de Juan. Es un momento, en varios capítulos de Juan, ahí es cuando Jesús pasa como unos tiempos más íntimos con los apóstoles, rematando con el 17, cuando esa oración tan preciosa por ellos y por nosotros. Pero aquí en el 14, en este momento, también está allí reunido en un tiempo íntimo. Y quiero partir del verso 29. Jesús está hablando a los discípulos. Dice, y os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. 29, 14, 29. Y os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Yo, en la reflexión y en la oración, veía lo que he denominado promesas de un Dios que se anticipa en todo. Promesas de un Dios que se anticipa en todo. Algunas veces hemos tocado el tema de la provisión anticipada de Dios. O sea, hermanos, Dios va muy adelante de nosotros en términos de sus planes, en términos de sus propósitos, en términos de su cuidado. Hablando de ese Dios proveedor, alguna vez decíamos o hablamos de la provisión anticipada de Dios usando el modelo de Elías. Dios le dice, vaya a tal parte y allá le da un arroyito. Vaya allá, hubo sequía, ya estaba el arroyito. Vaya a otra parte, ahí estaban las aves para proveerles comida. Vaya donde la viuda, allá también le proveyó. O sea, siempre Dios iba proveyendo delante del camino de Elías. O también estaba pensando estos días al leer ahí después de que el pueblo cruza el Mar Rojo. Recuerden cómo el primer tropel que tuvieron. Iban a tomar agua y encontraron el agua amarga, ¿cierto? El mar. Y entonces ahí Dios les dio instrucciones, el agua fue curada
tomaron el agua, pero después fueron guiados hacia un sitio llamado Elim, que era el oasis. Entonces, como Dios siempre adelante tiene algo provisto. Dios tiene su tiempo, hermanos. Dios no llega antes y después. Lo hace en el momento preciso, de acuerdo a sus planes y a su provisión anticipada. La promesa del Espíritu Santo encierra un paquete de promesas que se anticipan a todas las situaciones de nuestra vida. Y eso es lo que queremos mirar alrededor del pasaje. ¿Qué es lo que Dios? Es decir, voy a mencionar varias promesas que están ahí en palabras cortas, ¿sí? Y todas ellas, si usted piensa, y lo que yo creo que Dios quiere en esta hora, hermanos, por eso leía el verso 29, porque el 29 dice: y os lo he dicho antes que suceda. ¿Para qué? Cuando suceda, creáis. Esto no está afirmando la tesis de que hay que creer para ver, porque con Dios es la inversa. Con Dios, ¿cómo es? Hay que ver, pero hay que creer para ver, no ver para creer, como dice la gente. Ya hay que ver para creer, dice la gente. Dios dice: hay que creer para ver. Literalmente Jesús le dijo, creo que fue a la hermana de Lázaro: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces aquí no está afirmando la tesis de los hombres, sino que está diciendo: para cuando suceda, ustedes crean, para que sean afirmados, para que su confianza crezca, para que crean más, porque la fe es confiar en Dios y confiar cada vez más. No confiar en que puede que Dios, sino en que Dios lo hace. Confiar plenamente en el Señor. Leamos el pasaje desde el verso 16. Juan 14, verso 16. Jesús está hablando con ellos y les dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Oísteis que yo dije: me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y os lo he dicho ahora, para que antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Dios bendiga su palabra. Para que cuando suceda, creáis. ¿Cuáles son las promesas anticipadas? Hay varias aquí. Quizá usted, como es un buen estudioso de la palabra, va a encontrar más. Número 1, no os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos. No todos conocemos el sentimiento de orfandad. No todos lo hemos experimentado, algunos lo han experimentado. Seguro que es un sentimiento, está reflejando y mostrando un sentimiento muy grande. Cuando se pierde alguien
tan cercano, tan querido, especialmente cuando se es joven o pequeño. Un sentimiento muy duro. Dice el Señor, para las soledades de la vida, para las angustias de la vida, nos da la promesa: no os dejaré huérfanos. Es su promesa. Estoy con vosotros, estaré con vosotros. ¿Qué dice la Gran Comisión? Todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, qué maravilloso contar con esa promesa, porque no es con pausas ni con vacaciones. Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Segunda promesa, verso 19, dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. La vida que tenemos preciosa es la vida eterna, y él sabía que iba a morir, que se iba a entregar. Y cuando me vean allá sufriendo, cuando crean que todo se acabó, en esa muerte, cuando yo viva, ustedes van a tener vida. Y el Señor sabía que íbamos a nacer en esta tierra muertos espiritualmente. Se anticipó y proveyó vida eterna en Cristo Jesús. Número 3, va a ir rápido para no alargarlo mucho. Usted va señalando ahí, después se siente en la casa. El que me ama será amado por mi Padre. El que ama al Señor Jesucristo, dice, experimentará el inmenso amor del Padre. Quizás en la vida también pasamos por momentos en que decimos: no me amo, no me amo, ya no me amo, no sé en qué tipo de, cualquier tipo de relaciones. Pero si usted, bueno, sí, hay un sí condicional ahí. El que, quiere decir sí, me ama, será amado por mi Padre. O sea, garantiza el amor del Padre. Otra promesa más. Y junto a esta la cuarta: y yo también le amaré y me manifestaré a él. Además del amor del Padre está el amor de Jesús y su promesa de manifestarse, de revelarse, de mostrarse. Él se ha revelado a nosotros por su palabra. Parece demasiado normal, pero hermanos, el privilegio que tenemos de abrir este libro y entender lo que Dios quiere para nuestra vida es un privilegio inmenso. Aprendamos a valorarlo. Yo les contaba alguna vez, esta mañana lo recordaba, un compañero de colegio. Casi que la primaria y el bachillerato lo hicimos juntos. Yo tuve mi encuentro con el Señor estando en lo que llamamos en esa época quinto bachillerato, o sea, 10 décimos. Y entonces, pues éramos tan amigos, y pues más cercano que tiene que saber lo que uno está experimentando. Y bueno, listo David, vale, leer la Biblia, a ver qué es lo que hay ahí. Varios meses después me dijo: hermano, me la leí de pasta a pasta y me parece un libro muy normal, no le encuentro nada especial. La historia, algo de la historia que ya no sabíamos. No todo el mundo tiene el privilegio de abrir este libro y entender que es la voluntad de Dios para la vida, que es una simple novela. Esa es la manifestación primordial, más muchas más que puede tener Dios para nosotros en nuestra vida. Y una quinta cosa que le suma a esto dice: el Padre le amará, yo le amaré, me manifestaré y vendremos a Él y haremos morada con Él. Compañía, convivencia y compañía, porque hermanos, esto que predicamos no es un asunto de religión, es de relación. Somos los hermanos de Jesucristo, hermanos menores, hijos de un gran Padre, acompañados por el Espíritu Santo para todos los días de la vida. Vendremos y haremos morada con Él. El que habita al abrigo
del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Número 6, dice, además de esto, el Padre enviará al Consolador. ¿Qué paquete? Pero paquete tiene del tamaño, no de, como dicen por ahí, que es mucho paquete. En el mejor sentido de la palabra. Enviará al Consolador. En mi nombre es Jesús. Para dos cosas. Dice, Él os enseñará. Os enseñará. Y os recordará. El Consolador. Alguna vez, creo que compartiendo el capítulo 16, hablábamos del Consolador. El Consolador, el Espíritu Santo, esa palabra viene de Parakletos, que es una palabra en griego muy conocida, pero no tanto por decir que sabemos griego, no, ni mucho menos, pero significa alguien que camina al lado de. O sea que el Espíritu Santo sí quiere manifestarse, sí quiere climas, sí quiere muchas cosas, pero básicamente quiere ser nuestro compañero en el camino. Enseñará. Lo que necesitamos ser enseñados, hermanos, y recordará, porque necesitamos recordar. Esta mañana, esto no lo tenía yo previsto, pero ¿ustedes se acuerdan, hermanos, cuáles son las 3 promesas que dan solidez a la iglesia del Señor? Ninguno se acordó, aquí estamos la acuerdan. Entonces necesitamos el Espíritu Santo que nos recuerde de vez en cuando las cositas. Hemos dicho alguna vez en una predicación que el Señor dio a la iglesia 3 promesas y son las que sostienen su vida. Número 1 dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que Él es el que la edifica y la edifica a pesar de nosotros. Segunda, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la tercera, el regreso. Esas 3 promesas son la vida de la iglesia. Ahí está el Consolador, ahí está el Padre, ahí está hablando de todos. Enseñará y recordará todas las cosas. Recuerda que hablamos estos días de que Él no recuerda lo que no se ha aprendido. Hay que disciplinarse en buscar la palabra, en asimilarla, en traerla al corazón para que el Espíritu Santo la use para nosotros y para otros. Ojalá más para nosotros, porque a veces la tenemos muy clara para otros. Número 7. Mi paz os dejo, mi paz. Una paz que el mundo no puede dar. ¿La conocen? ¿Sí la conocen? ¿Pueden explicarla? Es algo misterioso, milagroso. La paz que el Señor da, que el mundo no la puede dar. Y como dice Filipenses, una paz que sobrepasa. En la versión de David Montoya dice que sobrepasa toda lógica. Toda lógica. Porque eso se refiere. Cuando dice que sobrepasa todo entendimiento es cuando lo ilógico de la vida nos abruma. Pero como Dios no está guiado por la lógica, Él está por encima de la lógica. Entonces su paz, la lógica te dice, no se puede. Pero como la paz de Dios está por encima de esa lógica, la paz de Dios te dice, se puede. Espero que. Por eso dice, el Señor sabía, o sea, creo que esto es una provisión anticipada. ¿Por qué? Dice, no se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. ¿Saben? Esa vida que vamos a tener miedos. El corazón se va a turbar por ahí. Por eso Pablo dice, por nada estéis hermanos, no se turbe vuestro corazón. Porque para eso el Señor anticipadamente proveyó su paz. Y número 8, la más grande, después de todo esto, es parte de lo que habíamos dicho ya,
Él dice, me voy, pero, qué pero tan grande, volveré. Me voy, pero volveré a vosotros. Aquí hay momentos en el pasaje que se refiere a los, como ellos estaban allá antes de la crucifixión, se refería a que nos iba a volver a ver a ellos, pero también está la connotación de que volverá al final de los tiempos. Es la promesa de cierre. Imagínense ustedes, los apóstoles, 3 años con Jesús, andando con él, aprendiendo de él. Cuando dice, hermanos, me voy. Queda que con incertidumbre, ¿cierto? Pero bueno, yo volveré, les voy a mandar el Consolador y también yo mismo volveré. Y eso es la promesa grande, porque es lo que todos esperamos, que un día el Señor regrese, como su palabra dice, como cuando se fue, dice que aparecieron unos ángeles, unos varones vestidos de blanco, y dijeron, así como le habéis visto ir al cielo, así le veréis. Hermanos, qué suma de promesas tan interesantes. Y lo que Dios quiere hoy es que cuando pasen, creáis. Es decir, cada que usted en su vida vea la realización de la promesa del Señor, su fe crezca, su confianza en el Señor crezca. Todo eso parece muy evidente, pero la verdad es que en la práctica muchas veces estamos tratando de resolver las cosas en nuestra confianza, en nuestras armas, en nuestras fuerzas, cuando cada vez debemos ser mucho más lanzados a dejar en la mano del Señor las cosas. Concluyendo, hermanos, tenemos un Dios digno de toda nuestra confianza. Gloria a Dios. Si ese Dios hace provisión para lo mayor y lo más grande que es lo eterno, ¿será que no proveerá para lo temporal? Lo temporal es aquí. Jesús le decía a los discípulos, hombre, si viste las flores del campo y las aves del cielo, no los vestirá a ustedes, hombres de poca fe. Turbación, miedo, sufrimiento son realidades de nuestro peregrinaje, pero no estamos solos, tenemos un compañero caminando al lado. Además, debemos de recordar que nuestra meta no se halla en esta tierra, nuestra meta es hacia lo eterno. Recordemos que la paz de Dios sobrepasa toda lógica. Y que las promesas cumplidas deben fortalecer nuestra fe cada día. Debemos mostrarle al mundo y a nosotros mismos que nuestra confianza en el Señor va creciendo, porque estamos en manos de Él. Hermanos, yo pido al Señor de esta hora que su confianza en el Señor sea renovada. Después de escuchar un texto, una palabra, estas son un sinnúmero de promesas de un Dios que sí cumple. Dios que sí cumple. Y además de esto hay una ñapa interesante en el texto. ¿Han notado toda la enseñanza sobre la Trinidad? El Padre, el Hijo, el Consolador. La teología es legal. Sigan diciendo que el Padre es un Dios trino, ahí está muy clarito. Lo presenta todo. Hermanos, Dios les bendiga. Esperamos, oramos que la fe sea fortalecida en este día.